Lucas capítulo 2, primer versículo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hace un par de meses, en la reunión del culto familiar que teníamos, presentábamos también este pasaje. Y ahora nosotros lo vamos a mirar de una perspectiva diferente, quizá incluso más profunda que la que pudiéramos traer delante de los niños. Porque lo que vamos a considerar a la luz de este pasaje que acabamos de leer, de este acontecimiento, que es el nacimiento de nuestro Salvador, vamos a ver las diferentes circunstancias, perspectivas o fuerzas que se estaban operando en aquel momento y en aquel lugar. Por una parte, veremos el momento histórico que se estaba cumpliendo en ese instante, y por otra parte, después veremos el anuncio que se le hace a un grupo de pastores que estaban velando o vigilando sus ganados. Y cómo esto se junta y se mezcla para que podamos ver la providencia de Dios. Y una providencia no solamente aplicable en ese momento y circunstancias, sino que nos muestra el carácter de Dios y cómo Dios obra en las diferentes circunstancias de cada uno y de nuestra propia vida como iglesia o de la generación en la que estamos viviendo. Así que vamos a acercarnos, vamos a intentar identificarnos con este momento que estaba ocurriendo. Es algo que es crucial, es el de los núcleos que podemos pensar para nuestra vida cristiana, que es el nacimiento de Jesús, del Señor. Hay una perspectiva que nos la muestra Lucas y hay otra perspectiva que nos muestra también Mateo, o acontecimientos
que se dan paralelos quizá en esas circunstancias. Lo primero que tenemos que pensar es en el cumplimiento, la profecía. Ya incluso yendo lo más antiguo que podamos pensar es en el tiempo de Abraham. Y a Abraham se le dio una profecía que puede pasar desapercibida de otras muchas que podamos recibir. Y es un mensaje de parte de Dios que se le daba a las diferentes tribus o descendencias de Jacob. Y nos dice en Génesis capítulo 49 cómo de la tribu o de la familia de Judá permanecería su cayado, su liderazgo, hasta que viniera Silo. Y Silo se refiere a nuestro Señor Jesucristo, de la paz que iba a traer Él. Así que quizá con varios miles de años que pudiéramos imaginar, ya se estaba diciendo que la tribu de Judá que tendría que venir y la Judá que iba luego de la descendencia de Judá, de los hijos de Jacob, vendría Silo. Esto lo tenéis que unir con lo que iba a ocurrir unos 70 y pocos años después, que es la caída de Israel y de Judá, que es donde se van a dar estos acontecimientos. Así que ya desde un principio hasta aquí ya hay una señal, una profecía. Pero para aclararlo más, vosotros después os adelantáis un poco a Miqueas. Miqueas es un profeta y de las profecías que está trayendo Miqueas dice: en la ciudad de Belén, la ciudad donde nació David, de allí nacerá el príncipe para el reino que nunca tendrá fin. Y entonces nosotros nos acercamos. Belén es una pequeña aldea cerca de Jerusalén, casi insignificante, pero allí se recuerda como historia que David nació en aquel lugar y que hay una profecía de que allí vendría el Mesías, el ungido, el Salvador. Profecías. Podríamos meditar más en la profecía, no vamos a entrar más en los detalles. Así que tenemos una profecía, un mensaje, algo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que tendría que ocurrir. Perdón. Vamos a trasladarnos a Roma. Roma es la capital del imperio. Es casi como el centro del mundo conocido en ese momento. Y allí por fin se trae una república y se levanta por primera vez como una especie de emperador, casi como un dios, al que llaman, este es Octavio, y llaman después de su dominio y de su poder, de su influencia en el Senado romano, en el Imperio romano, en las legiones romanas, etc., César Augusto, el magnífico César, descendiente de Julio César. Es el centro. Más adelante incluso lo van a hacer un semidios y le van a levantar incluso un templo a este gran emperador, conquistador romano. Es el emperador y tiene un dominio por todo el mar Mediterráneo y más allá de las fronteras. Es lo que se llamaba la paz romana. Es el centro, con avenidas y caminos que cruzaban todo su imperio, la influencia a todo alrededor y las conquistas. Entre ellas se ha conquistado todo Galilea, Judea y se ha hecho de una provincia más de Roma. Tiene un poderío inmenso. Y nos dice que en cierto momento, nos da Lucas el hecho histórico, porque Lucas le gusta poner hechos históricos, que decide hacer un censo para cobrar impuestos, claro está. Así que empieza a mover todo su imperio. Hay como dos momentos de hacer el censo, es decir, contar cuántos habitantes hay en cada lugar y así de esa manera cada uno tendría que pagar, recordáis lo que nos va a decir luego más adelante nuestro Señor Jesucristo: a César lo que es de César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Hay que pagar los impuestos. No tiene nada que ver este gran dominador romano que tiene todo el poder de su mano, no tiene ninguna idea de lo que está diciendo las Escrituras en el Antiguo Testamento, no sabe
quizá absolutamente nada o muy poco de una aldea que se llama Belén, cerca de Jerusalén. Él no le importa estas cosas, sino simplemente su dominio, su control y poder tener todo este dinero para sus legiones, sus ejércitos, etcétera, etcétera. Así que tenemos unas profecías y tenemos un emperador que decide tomar dinero o hacer un censo en todos sus dominios. Entre medias, claro está, ante ese censo hay una humilde familia, José y María. Han recibido un mensaje o unos mensajes, están como un poco confusos. Hace unos meses se le dijo que María quedaba embarazada y José estaba a punto de dejarla, pero al final no la deja. María va a visitar a su parienta Elizabeth y hay acontecimientos, la presencia del Espíritu, cosas especiales. Pero están obligados a cumplir las demandas de ese gran emperador que viene de tierras lejanas y que les dice que vayan a los lugares para empadronarse, para saber cuántos son y que paguen los impuestos. Así que esta familia humilde, él es un humilde carpintero, tienen que trasladarse de la parte de Galilea con su borriquillo, supongo, o andando hasta que puedan llegar a la zona de Judea, que está allí Belén, al lado de Jerusalén, y claro, esta mujer está embarazada y justo cuando están en Belén, pues le vienen los dolores de parto y van corriendo a buscar un hospedaje, un lugar donde se puedan colocar, pero está todo lleno. Así que, según nos describen de aquella época, las hospederías, el lugar de refugio de los que venían viajando, tenían un aposento alto. Allí se reunían todos juntos para poder dormir y abajo eran los establos con todos los animales. Pero cuando llegan allí ya no hay sitio para ellos, así que tienen que estar en el establo, en el lugar de los animales. La mujer dice que le viene el niño, da a luz, y tiene que rodearlo en pañales y tomarlo en sus brazos. No pensemos que los partos de antes son como los partos de ahora, en todas las circunstancias, cuidados, hospitales, etcétera, etcétera. Es un establo, es un lugar humilde, es un matrimonio que ha venido de lejos para poder empadronarse ante un imperio que les domina y les controla. Están obligados en todas las circunstancias y podemos ver de toda su humildad. Así que podemos ver los acontecimientos. Hay una profecía, hay un emperador que toma una decisión y hay un matrimonio. Nosotros ya tenemos conocimiento, ellos no sé cuánto conocimiento podrían tener, que se llama José y María, y el niño que se va a llamar Jesús y que él será el Mesías, el ungido, el Salvador. Pero aquí vemos lo primero e importante para nosotros, la providencia de Dios. Cómo Dios está colocando y está llevando todos los acontecimientos para hacer su voluntad. Él, nuestro Dios, como dice las Escrituras, controla los tiempos y las circunstancias. Los reyes y gobernantes, como dice el profeta Isaías, están en las manos de Dios. El emperador romano César Augusto es ignorante de las cosas espirituales, es ignorante del Dios de Jerusalén, del Dios del pueblo judío, de Yahvé del Antiguo Testamento. Él no sabe, quizá ha oído cosas lejanas, pero está despreocupado por completo. Pero lo que nos está mostrando en las Escrituras es que este emperador romano es un instrumento, es un siervo de Dios para cumplir su plan. Ya se ha escrito que de Belén iba a nacer el Mesías. Y no importa que sus padres pudieran estar en otra zona de Israel, el niño va a nacer en Belén. Y para que esto ocurra, viene de pronto en sus decisiones soberanas que el emperador de Roma va a empadronar a todo su imperio y toda la gente. Y esto va a obligar a que José y María se tengan que trasladar hasta Belén para que pueda nacer el niño tal como estaba en la palabra de Dios, en las profecías. Queda en ignorancia, pero nosotros descubrimos que son instrumentos de Dios, que el Señor va a mover todo para hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere.
Y no solamente para lo que es nuestro Señor Jesucristo y su nacimiento, sino para todas las circunstancias. Y nosotros miramos decisiones que se toman en la ONU, decisiones que se toman en la Unión Europea, decisiones que se toman de cualquier reyezuelo en África, en Asia, en América. Todas esas decisiones, todos esos caprichos, todos esos dominios son simplemente instrumentos en las manos de Dios para hacer su voluntad. Y si Él ha hecho todo esto para que el que estaba profetizado que iba a nacer en Belén para acabar con Judá antes de que viniera la destrucción, Él lo va a hacer. Y no va a tener por qué hacer cosas que nos parezcan extraordinarias, sino simple usando instrumentos humanos. ¿Quién era Nabucodonosor? Sino un instrumento en las manos de Dios. ¿Y quién era Ciro, o Artajerjes, o Darío? Sino instrumentos en las manos de Dios. ¿Y quiénes son todos estos reyes y gobernantes y autoridades que hacen guerra y toman decisiones a su capricho? Instrumentos en las manos de Dios. Y aun cuando nosotros solamente podemos quedarnos con los hechos históricos que ocurren a nuestro alrededor, que sepáis que Dios está detrás de todos estos acontecimientos. Serán ignorantes, pero un día descubrirán que simplemente fueron instrumentos en las decisiones divinas. Y vamos a la segunda parte. Mientras en Belén se están cumpliendo las profecías, José y María tienen que ir con esa mujer embarazada para dar a luz en aquella ciudad, en las decisiones que ha tomado un emperador romano llamado César Augusto para que estas cosas ocurran. En la zona, alrededor de Belén, en esa región, están unos pastores. Y ellos están haciendo lo que se suelen hacer los pastores en la vigilia de la noche, vigilar a sus ganados. Estarían hablando de sus historias, de las cosas de cada día, etc. Y de pronto un resplandor en el cielo. Y en medio de todo aquel resplandor, que es la gloria del Señor manifestándose ante ellos, que le produce un tremendo temor, aparece o se oye la voz de un ángel delante de ellos. Y le va a dar un mensaje glorioso, sorprendente y único. Os ha nacido un Salvador. He aquí algo extraordinario que nuestro Señor Jesucristo después nos va a señalar en el Evangelio. Dios decide, al mismo tiempo que está moviendo todas las circunstancias para que aquello ocurra, Dios decide al mismo tiempo revelar este gran mensaje a un grupo de pastores humildes. Vuelvo a decir, no sabemos cuánto podrían saber o intuir José y María. Nos dice al final del texto que hemos leído que María guardaba las cosas en su corazón. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué significa todo esto? No sabemos absolutamente nada de la gente en la aldea o en Belén o de aquel hostal donde iban a ir, etc. Y sabemos que César Augusto no tendría ningún interés, ninguna curiosidad, quizás ningún conocimiento de lo que estaba ocurriendo en aquella provincia lejana de Siria, que era Jerusalén o Belén. Dios no está revelando nada para ellos, o de manera directa. No hay ninguna voz que esté diciéndole al emperador romano, va a nacer el Salvador. No hay nadie grande que lo pudiera saber. Bueno, Lucas nos habla de una estrella que se movía y de unos magos o unos sabios que venían de Oriente, etcétera, etcétera. Ni siquiera Herodes, que tenía el dominio de aquella provincia, tenía ningún tipo de información o de conocimiento. Y Dios decide revelar esta gran, única y central noticia, ¿a quién? A unos humildes pastores. Y esto es más que sorprendente para nosotros, porque el Señor Jesucristo dice, Padre, te alabo, te glorifico, porque no has revelado estas cosas a los grandes, sino a los pequeños, a los niños, a los humildes. El conocimiento del Evangelio, la noticia extraordinaria, no tiene que empezar en la punta de la pirámide más alta, con la gente más famosa o más importante.
sino en el pueblo llano y la gente sencilla, a los que menos pudiéramos esperar. Dios quiere instrumentos para llevar su buena noticia y escoge para ese mensaje a pastores que están cuidando de sus ganados. Pero claro está, como nos dice el versículo 10 y nos dice el versículo 18, es un mensaje de un ángel en un momento extraordinario para unos personajes humildes que están pensando solamente en sus ovejas, en su ganado, pero es un mensaje dirigido, dice, para todo el pueblo. He aquí, fijaros, esta gran noticia. Dios no quiere su mensaje en secreto. Pero no va a ir al palacio de los reyes, va a ir a una región de vigilia de ganado para revelarlo a los pastores por medio de un ángel. Nosotros podríamos pensar en el gran privilegio que tenemos. Fijaros cómo está el mundo y todo el conocimiento que puede haber, sabiduría, los grandes sabios, las mentes inteligentes, los de profunda investigación. Y de pronto coge gente sencilla como nosotros, lo más pobre y lo insignificante, como dice Pablo en Primera de Corintios, para revelarnos esta gran noticia extraordinaria de que hay esperanza y perdón de pecados, que hay un Salvador, que hay un camino que lleva al cielo. ¡Qué buena noticia! Lo que escondió a los sabios nos lo ha revelado a nosotros. Pero miremos el versículo 11, el mensaje mismo. Ya es más que sorprendente que el cielo oscuro se llene de luz y de brillo con la gloria del Señor y que aparezca un ángel y que les quiera hablar, sino el mensaje en sí extraordinario. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ha nacido el Salvador. Ya sabéis que Jesús es el que salva, el Salvador, el Cristo, que en el Antiguo Testamento es el ungido, el Mesías, y el Señor, que sabemos que es Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Así que lo que estaba anunciando el ángel en el mensaje específico para aquellos humildes pastores es que Jesús, Joshua, el Salvador, va a venir en medio de vosotros. Ha nacido, tiene que nacer, no aparece del cielo. No desciende en una nube de gloria y majestad, sino que en un lugar humilde allí va a estar y va a nacer. Que es el Cristo, es el ungido, es el anunciado, el prometido, es el cumplimiento del plan de Dios para salvación de pecadores. Y esto mismo, dice el ángel en esta frase única y simbólica, es el Señor, es Yahvé, es el Dios de siempre, el Dios de Israel. Y está naciendo en una ciudad pequeña, en Belén. Esta es la prueba. Vais a ir, le dice el ángel, a este pueblecito, a esta aldea, y allí vais a encontrar un matrimonio humilde con alguien que tiene en los brazos a un niño, en un pesebre, en un lugar aún más humilde. La historia más completa, con más detalle, la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, con otras perspectivas. El nacimiento de Jesús no tiene una gran recepción. Cuando habéis leído libros de historia o de esas películas y de pronto se anuncia que el rey tal, fulano de tal, del país tal, va a tener un hijo y toda la gente está alrededor y las parteras están preparándose y los que tienen que dar los heraldos de las buenas noticias de que el descendiente del rey va a nacer y por todas partes están preparados para dar la gran noticia en nuestro propio país cuando nuestro rey Felipe iba a tener sus hijas y todo el mundo está con las noticias esperando este gran acontecimiento. Nuestro Señor Jesucristo cuando nace, no nace con grandes aureolas, ni anuncios, ni personajes alrededor, sino en un humilde pesebre. Pero no ignoréis que hay un gran mensaje. Dios no quiere guardar estas cosas y abre el cielo con toda su majestad, con toda su grandeza para mostrar su gloria y decir, no, a ver, humildes pastores, ir al pueblo, identificar a este niño y decirle al mundo que el
Jesús, el Salvador, el ungido, el Cristo, ha venido a salvar a su pueblo. Nuestro mensaje no está en las redes. Nuestro gran mensaje no tiene por qué ser escuchado en los grandes palacios. Pero nosotros sabemos, identificamos el nacimiento de nuestro Salvador y nos convertimos en heraldos en cada circunstancia, en cada pesebre, en cada lugar humilde en el que nosotros podamos ir y podamos llevar estas buenas noticias. Y no solamente esto. Los pastores están siendo testigos de la gloria del Señor, de la voz del ángel, del mensaje específico. Esto ya es extraordinario, pero esto no queda aquí, porque en medio de esa sorpresa, de ese temor que le rodea, aquel gran acontecimiento va más allá. Y dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, ángeles, serafines, querubines, no sabemos qué, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a fijarnos bien en lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante. Porque no es únicamente que en ese momento aquellos humildes pastores que han sido sorprendidos mientras vigilaban sus ganados, es que un ángel les ha dado un mensaje que tienen que transmitir o que tienen que identificar en el pequeño pueblo de Belén. No solamente esto, sino que este acontecimiento necesita algo más. Hemos visto que Dios toma de instrumento a los grandes emperadores, que un censo, un gobernador que tiene que coordinar aquel censo, todos estos detalles están siendo controlados por Dios. El cumplimiento de las profecías, Dios ha dicho que llega su momento para que se cumplan. Pero necesitamos algo más, o al menos así es lo que está requiriendo nuestra historia. Están los reyes manejados por Dios. Está esta familia moviéndose para el censo y dando a luz en medio de un establo. Están los pastores recibiendo un mensaje claro, directo, de parte de un ángel. Pero Dios quiere algo más. ¿Y qué es lo que hace? Mueve a sus huestes celestiales para que le glorifiquen. Lo que está diciendo aquí es que vienen los ángeles delante de aquellos testigos, aquel grupo de pastores, para alabar a Dios. Y de pronto dicen, gloria a Dios en las alturas. ¿Gloria por qué? Fijaros aquí, en este texto que nosotros tenemos aquí 3 veces viene acerca de la gloria. Por una parte, nos dice cuando viene el ángel, la gloria del Señor rodea a los pastores. La gloria del Señor se manifiesta. Y cuando terminemos nuestra historia, en los últimos versículos, se nos dice que los pastores volvieron a su tarea glorificando a Dios. Es decir, la gloria rodea a los pastores reciben el mensaje, ven la escena de los ángeles, de las huestes celestiales y no pueden hacer otra cosa sino glorificar. Gloria, gloria, gloria sea a Dios en las alturas. ¿Gloria por qué? ¿Por qué tiene que mover Dios a las huestes celestiales en este momento preciso para que le glorifiquen y le alaben? ¿Qué es el acontecimiento tan extraordinario y tan especial que está ocurriendo para que desde el cielo venga esta multitud de serafines y querubines o de huestes celestiales para glorificar a Dios? ¿Qué es el acontecimiento más importante y extraordinario que pudiéramos imaginar de parte de Dios? ¿Acabar con la miseria de aquella gente humilde? Pudiéramos imaginar que los pastores de pronto se encontraron con los ángeles diciéndoles, ya no hace falta que seáis pastores, ahora vais a ser príncipes y vais a tener una gran riqueza, va a acabar con vuestra miseria. No.
Podríamos pensar acerca de José y de María, que van a ser el niño y por tanto, por lo que van a ser, van a llegar a una posición importante en la sociedad en la que estaba viviendo. No. Termina nuestra historia diciendo que los pastores tienen que volver otra vez a sus ganados y que José y María tendrían que volver otra vez a Nazaret. Bueno, después tendrían que ir al desierto o tendrían que ir a Egipto y tendrían que esconderse porque los querían matar. Su humildad, su posición humilde no desaparece. Porque lo más importante que Dios tiene que hacer, por lo cual Dios quiere mover a sus huestes celestiales para que le glorifiquen, no es porque pueda acabar con la miseria. No es porque pueda proveer riqueza para los suyos. No es porque pueda aliviar las cargas que tenemos aquí en este mundo. Tiene que ser algo aún más grande, más glorioso, más extraordinario. Bueno, tenemos entre medias a un rey que estaba allí, en esa provincia que se llama Herodes. Es un rey malvado, despótico, incluso blasfemo, que nos dice el Evangelio de Mateo que incluso quiso matar a todos los niños para poder destruir la descendencia de la que él temía. Y Dios podía haber dicho, voy a quitar de un manotazo, de un soplo a este dictador y lo voy a hacer desaparecer. Pero no lo hace. Podría haber evitado que todos aquellos niños que fueron muertos por la mano de Herodes no hubiera ocurrido. Podría haber dicho, no voy a permitir que este hombre haga esta salvajada, pero no lo hace. Porque lo más importante y lo más extraordinario no es que Dios pueda acabar con el dolor del ser humano, con los problemas que nosotros podamos tener. Porque aquella gente tiene que volver a sus trabajos humildes y aquel terrible Herodes va a seguir gobernando aquella provincia. Quizá como pudieran ocurrir más adelante, pudieran pensar, bueno, va a venir un Salvador y nos va a quitar todos estos dominios, va a ser el rey físico. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, yo no he venido aquí a ser rey por vosotros, mi reino no es de este mundo. Así que César Augusto va a seguir gobernando su imperio y después de él vendrán otros Césares y otros emperadores aún más crueles y más malvados. La gran gloria de Dios no es acabar con los dominios y de los imperios de este mundo. Fijaros bien, Dios quiere ser glorificado, Dios quiere ser ensalzado y va a hacer que sus ángeles se muevan para que le glorifiquen, pero no porque acaba con la miseria y las necesidades del pueblo, no es porque acabe con la violencia humana que nos rodea y las injusticias, no porque acabe con los dominios y los imperios de este mundo. Nuestro Dios va a mover que le glorifiquen y le ensalcen porque un Salvador os ha nacido. Lo más extraordinario que tenemos desde el cielo y que ha ocurrido en medio de Belén, en unas circunstancias como aquellas, es que ha venido el Salvador. La promesa del Antiguo Testamento se ha cumplido, se está cumpliendo en aquel instante. Dar un Salvador está significando que va a acabar con la mayor condena, que va a acabar con las más terribles cadenas, que va a terminar con la más profunda y oscura de las maldades y de las oscuridades que pueden venir sobre nosotros, que es el pecado. Podríamos estar pensando es el mayor bien que Dios me puede hacer es que me quite estas debilidades del cuerpo y que me dé más estabilidad económica, social, familiar, etc. Pero no, este no es el más grande de los bienes que puede venir sobre tu vida, sino el que tú, siendo pecador, que estás a las puertas del infierno y la condenación de manera justa por causa de tus maldades, puedas ser perdonado. Y podamos decir el gran dominio de los imperios y de los reyes injustos y de las leyes injustas y de los conflictos y las guerras que están a nuestro alrededor que pudieran terminar. Pero no, hay un maligno mucho más grande y más terrible, que es el mismo diablo que tiene sujeto en sus manos a todos aquellos que se han dejado rendir por causa del pecado. El príncipe de la maldad del aire que está en medio de nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo viene a liberarnos de ese gran enemigo. Nuestro gran enemigo no son las naciones, no son las leyes injustas, no son los hombres crueles, sino nuestro propio corazón.
y nuestro propio estado espiritual. Así que lo más grande no es que se acaben tus problemas sociales y económicos, circunstanciales de este mundo, que Dios lo puede hacer, sino lo más importante es que sin tú merecerlo, un Salvador viene al mundo. Y este es el Señor, es Dios hecho hombre, que ha decidido levantar su tabernáculo y hacer su morada en medio de nosotros. Él ha venido a conocernos, a tomarnos, a buscarnos, a rescatarnos y llevarnos con Él allá en los cielos. ¿Cómo no va a decir a sus ángeles, moveros y glorificar mi nombre, porque es la más grande de las obras? Lo más extraordinario no es que podamos ver milagros y prodigios y cruzar mares y acabar con tormentas. Lo más grande, lo más glorioso es que nosotros, pobres pecadores, podamos aspirar a un cielo inmenso y no por los méritos propios o sacrificios o rituales o ofrendas que pudiéramos hacer, sino por los méritos de un solo hombre que es nuestro Señor Jesucristo. Os ha dado un Salvador, un rey, un nuevo rey, pero no un rey físico, material, que pueda venir otra vez con sus leyes despóticas o difíciles de cumplir, sino un rey espiritual, un rey tierno y un rey cercano. No podéis ver, no podemos encontrarnos la magia, la sorpresa de este instante. Fijaros bien, tenemos al rey Herodes, tenemos aquel gobernador, tenemos aquel emperador romano. Él se piensa que es el centro del mundo. ¿Y sabéis qué? Ese César Augusto, ese es un mero instrumento, su reino no vale nada. ¿Para qué? Para que venga a este mundo el Rey de Reyes. Así que en aquella aldea, cumpliendo aquella profecía, con aquella pareja que ha tenido que moverse de manera humilde a aquel lugar tan de establo, todos aquellos acontecimientos, con aquellos ángeles que se están moviendo, todo aquello porque el Rey de Reyes, con su reinado que no tendrá fin, está allí naciendo. ¿Cómo no va a glorificar Dios su propio nombre y su propia majestad? ¿Queréis saber algo extraordinario? Fijar lo que estoy haciendo. Gloria a Dios en las alturas, en todos los cielos. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Nosotros hemos dicho en más de una ocasión lo que esto significa. Paz, salón, por fin podremos tener calma, sosiego, por fin podremos tener una relación sin temor o miedo delante de Dios, buena voluntad que tiene nuestro Dios para con nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 5, nos recuerda así el apóstol Pablo, según, así obra Dios, según el puro afecto de su voluntad. O nos dice más adelante en ese mismo capítulo, versículo 9, según su beneplácito, su buena voluntad. O le dice a su discípulo Tito, capítulo 3, versículo 4, se manifestó la bondad de Dios. La mayor muestra de gracia, de amor, de paciencia, de cuidado, es que te ha dado un Salvador, el Cristo, el Mesías, el ungido, nuestro Señor. Quedémonos con ese centro, con ese movimiento de ángeles celestiales dándole gloria y alabanzas. Pero esto termina. Así, cuando podemos ver que los ángeles vinieron y levantaron su alabanza a Dios por lo que estaba haciendo y por lo que estaba ocurriendo en aquella pequeña e insignificante aldea, después el ángel con las huestes celestiales terminan, se marchan, han cumplido su tarea de instrumentos de parte de Dios y se quedan allí otra vez en la oscuridad, al lado de sus ganados, aquel grupo de pastores. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a mirar lo que nos han dicho los ángeles. Vayamos a Belén, a ver qué ocurre. Así que nos dice en el versículo 15 que con prontitud, después de verlo, dice, no nos vamos a quedar aquí. Tenemos esta gran noticia. Hemos visto esto algo maravilloso. ¿Cómo lo vamos a guardar para nosotros? Corramos a ver en Belén.
No sabemos cuán lejos pudiera estar aquella aldea, aquel establo. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo estos ángeles. Y versículo 12, corren, obedecen, hallaréis a este niño para ver y aceptar este suceso. Cuando llegan delante, se nos dice que están sorprendidos, alaban, no sabemos qué resplandor tendría que haber en aquel lugar, no sabemos el rostro de aquel niño. Lo que sí sabemos es que tenía que estar con sus pañales porque era un niño normal. Pero hay cosas extraordinarias y sorprendentes. Y suponemos que leyendo el Evangelio de Mateo y de aquellos sabios que han venido de lejos y aquellas noticias que se están contando y aquellos presentes especiales de oro, incienso y mirra que están trayendo el niño, ¿qué está ocurriendo? Y en medio de toda aquella escena que pudiéramos observar o pudiéramos intentar comprender o poner junta, empiezan los pastores y decir, oye, que sepáis lo que nos ha ocurrido. Estábamos con nuestro ganado y de pronto vimos el cielo y escuchamos una voz y después alabanza y el mensaje sorprendente. Y María no puede hacer otra cosa que guardar aquellas cosas en su corazón. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué va a ocurrir? La gran noticia, el gran acontecimiento, lo que se esperaba, el cumplimiento de la profecía, la voluntad de Dios, la esperanza de salvación, el pueblo redimido, las puertas abiertas al cielo. De todo aquello que aconteció en aquel mensaje. ¿Vosotros no sois diferentes a esto? Sí, es verdad, me podremos decir, ninguno de nosotros ha visto ángeles, no lo sé si alguno ha visto ángel. Y no hemos escuchado la voz de las huestes celestiales alabando, no hemos visto el resplandor de gloria en los cielos, pero conocemos el mensaje, conocemos el Evangelio, conocemos nuestra propia experiencia. Hemos visto, hemos entendido, nuestros ojos han sido abiertos, nuestro corazón ha sido sensibilizado, nuestra mente ha sido limpiada. Ahora entiendo que yo antes estaba ciego y que ahora veo. Ahora me doy cuenta de que aquel Cristo no es simplemente una imagen de escayola que se mueve en procesiones, sino que es un hombre real, es Dios que se ha hecho hombre. Él ha venido a mi vida, me ha transformado y cuando no tenía otra esperanza o apenas podía dar un paso por el peso de la carga sobre mi corazón, sobre mis espaldas, el Señor me ha liberado y me ha traído el perdón de pecados. ¿Cómo me voy a callar? ¿Cómo no voy a ir a todas partes y poder decirles, mirar lo que me ha acontecido, mirar cómo Dios ha obrado, mirar la buena noticia? Yo soy un ejemplo de ello. No ha elegido a grandes hombres o mujeres o personajes de la historia influyentes. Ha elegido gente humilde como nosotros para transformar este mundo. Porque Dios lo que quiere es manifestar su gloria. Por eso escoge a lo más insignificante y lo más necio a los ojos del mundo para que Dios pueda ser glorificado y alabado en la manera que hace y cómo actúa. Dieron la noticia que vemos aquí, el gran acontecimiento, el mensaje, y luego dice que vuelven glorificando a Dios. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos cómo serían sus vidas. Quisiéramos imaginar que después podrían ver algunos de ellos 30 años más tarde el mensaje de Juan el Bautista preparando el camino del Señor, como estaba también anunciado. Quizá fueron algunos de aquellos que pudieron ver a Jesús siendo bautizado o escuchar las enseñanzas de Jesús y ver sus milagros. No sabemos qué ocurriría con aquellos pastores, pero esta escena y este acontecimiento final nos debe de hablar a cada uno de nosotros. Volvieron glorificando a Dios. ¿Y qué otra cosa puedes hacer tú, miserable pecador, cuando has sido perdonado de tus pecados, sino volver a tus tareas como glorificando a Dios? Y quizá tendrás que seguir viviendo como un humilde pastor, intentando cuidar de tus ganados. Quizá tengas que venir a clavarte las espinas en la carpintería como tuvo que estar José para mantener a su familia. Nuestras vidas quizá no vayan a cambiar y podamos ver los hombres injustos y crueles y los gobernantes que están extendiéndose a nuestro alrededor. No importa. No importa, aun cuando nuestra vida siga siendo igual de ordinaria y corriente. Hemos visto, hemos entendido, Cristo ha venido a nuestras vidas han sido transformadas, se nos ha dado una esperanza. ¿Cómo no vamos a dar gloria a Dios? Hemos visto que
2000 años antes estaba haciendo una gran noticia de cómo iba a venir Silo, y hemos visto cómo el Cristo tendría que nacer en una ciudad de Belén. Se han cumplido las Escrituras, la palabra de Dios es cierta, nos ha traído un mensaje real y nos sigue haciendo promesas y sigue trayendo esperanza. ¿Cómo no vamos a darle gloria a Dios? ¿Qué podemos hacer ante aquella escena que el Señor Jesucristo ha venido al mundo a salvar a pecadores, entre los cuales yo soy el primero? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Proclamar las noticias, decírselo a todo el pueblo, mirar lo que ha ocurrido y volver a nuestras casas glorificando a Dios. Hagamos de tu vida, como de la mía y todas las nuestras, una oportunidad para darle gloria a Dios mientras anunciamos al mundo que hay esperanza para los pecadores. No nos quedemos con aquella noticia que ocurrió en el pasado y ya está, sino busquemos repetir esa misma actitud, recibir el Evangelio, hacerlo vuestro, disfrutar a Cristo como el Salvador y como el Señor, e ir al mundo y anunciarlo mientras dais gloria a Dios en todo lo que hacéis, en todo lo que decís. Amén.